Horacio, bienvenido a PayPay, Paola Ponroy, César Abraham, te Hola saludamos. Horacio, Hola, buen día, ¿cómo están? Un placer. un placer también para nosotros poder contar con tu presencia en nuestro programa, lo decíamos en la Gracias. introducción. Vamos a hablar de la escritura terapéutica, algo poco conocido, al menos cuando uno comienza a hablar de esto en los grupos más cercanos. Sí, lo que uno habla en conversaciones sociales o incluso en las sesiones, encuentran en el papel un lugar donde aterrizar, ¿no? Incluso lo que aterriza lo que no se dijo verbalmente en la conversación, encuentra un lugar donde se puede expresar sin prejuicios. El papel entonces se convierte en alguien cómplice, siempre disponible, siempre paciente, siempre honesto. De ahí su vínculo con lo terapéutico, porque uno vuelca aquello que dijo o que pudo no haber dicho. Ujú, ujú. Quizás la mayor fuerza de la escritura terapéutica sea la capacidad de recordarle a las personas que su historia la escribe cada uno, ¿no? No solo la que vivió, sino también lo que quiere hoy, por qué lo quiere, para qué lo quiere y cómo lo va a hacer. Y ahí entonces se encuentra entre la tinta, las fotos, los dibujos, la conciencia, aparece una imagen con el poder de elegir qué es lo que uno quiere, ¿no? Horacio, y de acuerdo a tu experiencia, ¿hay alguna edad en donde esto impacta mucho más? Em, Mirá, las personas más grandes, que estamos más habituadas a la escritura cursiva, definitiva, encuentran más eco, porque hoy en día, digamos, los celulares ocupan un lugar em, donde el tipeo, o inclusive el tipeo en la computadora, eliminó la escritura a mano, ¿no? Todo lo que es journaling, o tener un diario, o escribir una carta, o escribirse a uno mismo la carta, una carta del perdón, una carta de agradecimiento, todas esas cosas terapéuticas que son vínculos con uno mismo, van desapareciendo conforme la gente no escribe. Ayer hablaba con una persona, con un consultante que me decía que quería practicar esto, y me dijo, yo de chico tenía, no es un hombre grande, tan grande, un hombre de 35 años, y que si yo de chico escribía muy bien, tenía una caligrafía bárbara, y ahora, después de todo este tiempo que nunca escribí, nunca volví a escribir, digamos, es como que no me entiendo lo que escribo y me pongo nervioso. Digo, bueno, calma, escribí una oración o dos, o una letra que te salga, te vas, haces otra cosa y volvés. Es un hábito, es como un músculo que se puede ir fortaleciendo conforme uno lo va desarrollando, ¿no? Ahora sí, ¿por qué hay que escribir? Digo, pensando en esto, ¿por qué no es lo mismo tipear? Si yo me siento frente a la computadora y empiezo a hacer una catarsis y tipeo o utilizo como agenda mi teléfono celular, ¿por qué lo terapéutico pasa por el lápiz, el papel, la lapicera y escribir? Porque cuando uno escribe, dibuja letras. Entonces interviene en el dibujo de las letras se arma la palabra, en el armado de las palabras se encadenan oraciones, y además interviene en la vista. Cuando vos vas dibujando, vas mirando. Y hay un tercer input, que es el oído. Porque si vos, mientras vos escribís y dibujás las letras y armás las oraciones, repetís en voz baja lo que estás escribiendo, el cerebro recibe tres formas diferentes este impulso. ¿Mm? Em, la diferencia está en que en el tipeo uno mueve los dedos. En cambio, cuando escribe a mano, dibuja letras. Esa es la gran diferencia. Lo que no significa de que la gente no pueda usar su lápiz óptico en su teléfono y escribir, y después, o una tablet. Sí, es cierto. Lo que pasa es que la escritura en papel tiene otra dinámica. Hay gente que usa, por ejemplo, cartulinas, y no solamente que dibuja letras y oraciones, sino que pega fotos, post-its, y arma como una especie de historia, ¿no? De por ahí su situación actual a lo que le gustaría.
Horacio, con todo Claro. esto que estás describiendo, ¿cuán importante sería que vuelva caligrafía a la escuela como materia? Tengo casi 50 años y cuando iba a la secundaria Teníamos caligrafía, era una obvio. de las materias. Y charlando con una docente los otros días me dice, no, no se da más caligrafía. No. Es una lástima. En realidad, digamos, más allá de la caligrafía, porque claramente la materia sería caligrafía, sería vincular a las personas con este hábito de dibujar las letras, ¿no? Que después, bueno, obviamente se va perdiendo porque cada uno va teniendo su estilo de escribir, pero no sé si llegaría al extremo de eh, agregar caligrafía, por ahí lo asociaría con una materia que por lo menos en mi época se daba, que era dibujo. Entonces se Claro. podrían unir el dibujo con la caligrafía y se haría una materia mucho más lúdica que simplemente copiar un texto, ¿no? Ujú, ujú, ujú. ¿Y por qué escribir nos ordena? Digo, conozco muchas personas, sobre todo de nuestra generación, que previo a acostarse en un papel anotan, por ejemplo, todo lo que van a hacer al día siguiente, ¿no? Y van tachando, o por lo menos se van haciendo un croquis del paso a paso en el día, digo, como Ujú. que uno no lo pudiese llevar en la cabeza y hacerlo. ¿Por qué ordena tanto escribir? Porque justamente es por lo que dijiste, es decir, cuando uno lo libera en el papel, el descanso es como ordenar la ropa del día siguiente, ¿viste? Que hay Sí, gente que tiene el hábito de poner la ropa que se va a poner, ya como diciendo, bueno, esta tarea ya está. Y claro. Le sacaste una carga al puedo cerebro. dormir. Claro, de hecho, bueno, voy a hacer la lista de lo que voy a hacer mañana. Perfecto. Ya esa tarea no ocupa espacio en el sueño. ¿Me explico? No es que mañana representa un signo de pregunta, ¿no? Que después capaz que la agenda se modifica porque nos pasa a todos. Pero el orden es importante para las personas. Muchas personas que necesitan el orden como forma de vida, ¿no? Ujú. Y además, en la escritura, a veces, antes de irte a dormir, las personas, aparece lo obvio, ¿no? Estoy cansado, me siento estancado, tengo miedo. Y la persona, bueno, escribe 10 líneas y después, conforme es estoy cansado, ahora me voy a dormir, empiezan a aparecer soluciones. Es decir, ¿por qué? Porque la sinapsis cerebral funciona y la persona dice, incluso escribe, me gustaría que me salga una oración para irme a dormir tranquilo, y funciona, porque es un trabajo mecánico, pero a la vez uno va expresando las soluciones de lo que uno quiere. ¿Mm? Es un lugar donde aterriza todo, palabras, el dolor, el amor. em, Hasta las cuentas, entonces, Horacio. perdón. Porque hasta las cuentas, digo, hasta lo que uno va gastando, Ujú. te recomiendan que vos Sí. vayas anotando. Así compres un caramelo, Ujú. que anotes. Porque eso hace, creo, que tener conciencia del dinero que se va yendo y a veces uno no sabe a dónde se le va la plata que gana. Exactamente. Sabes que mi suegra, que era un descendiente de alemanes, tenía el hábito, tenía libros mayores, ella llevaba libros, desde que se casó hasta el día que murió, llevaba todos los gastos. Y yo un día le pregunté, ¿para qué lo haces? Me dice, primero, para controlar mis gastos. Y segundo, porque si tengo que hacer un regalo, tengo que fijarme cuánto gasté en alguien que tiene la misma categoría. Los, Claro. lo- lo- los, los yernos no ocupábamos el lugar de los hijos. Menos mal que los yernos Este, ocupaban el mismo lugar. no, sí, sí, por lo menos estábamos como asociados. Claro, Bueno, en menos fin. mal, menos mal. Y pensaba a propósito de esto, digo, en la escritura terapéutica, ¿hay algún método o o lo terapéutico pasa por escribir aquello que uno siente, aquello que, no sé, la preocupación, la alegría, enumerar lo que le pasó? Sobre todo porque lo vinculo a la trascendencia que tenía para nosotros cuando éramos chicos tener el diario íntimo. Y ahora entiendo, ¿no? Porque ahí Sí, uno escribía eso que, bueno, que a lo mejor no quería contárselo a otro, que era muy privado. Y digo, exacto. ¿cuánta terapia había en eso? Bueno, hoy en día las personas me dicen qué hago con lo que escribo. Y digo, qué malo. Si no querés que te lo lean, qué malo. Tiralo, hace algo, pero trascendelo. ¿M? Ujú. Mira, hay dos cosas muy importantes, y gracias por la pregunta, porque viene el caso. Em, hay dos cartas que uno puede escribir. Yo- es muy conocido, lo pueden encontrar en las redes, se llama la carta del perdón y la carta del agradecimiento.
Y vamos a suponer que yo me estoy escribiendo a mí mismo una carta del perdón. ¿Y cómo es? Y agarro papel y lápiz y digo, yo, Horacio Velotti, te perdono a vos, Horacio Velotti, por... Y empezás a enumerar maltratos, cosas que hiciste mal, macanas que hiciste, errores, un montón de cosas que uno necesita perdonarse como una parte de un duelo, ¿no? Decir, bueno, listo, me perdono. Claramente que el perdón tiene que llevar a una reparación, ¿no? Es decir, no es simplemente que porque lo escribo ya me perdoné. No, hay una reparación, hay un cambio de comportamiento de uno. Y van a haber cosas que por ahí uno no puede perdonar en comportamientos de otras personas em, que necesitan un perdón para poder cerrar el duelo. Entonces uno puede perdonarse a sí mismo la incapacidad de perdonar a otro. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Me puedo perdonar a mí mismo mi incapacidad de perdonar a esa otra persona, porque necesitas de algún tipo de perdón para poder no manifestárselo a la otra persona, pero a vos mismo. Y cuando lo ves escrito, viene como una especie de alivio. Y yo siempre les pido que, además de la carta del perdón, escriban la carta del agradecimiento y agradezcanse todas las cosas buenas que hicieron en la vida, porque el otro día lo hablaba con una persona y le digo, ¿celebras tus logros? ¿Llevas una lista de tus logros en día a día? ¿Mm? Hoy hablar con ustedes, por ejemplo, para mí representa un logro, va a mi lista de logros. En- Muchas veces tiene que ver con logros que tienen que ver con mi trabajo, tienen que ver con los vínculos, tiene que ver con mis amigos, tiene que ver con viajes. Entonces, esos logros yo también los voy anotando y los voy escribiendo. ¿Por qué? Porque las cosas buenas hay que celebrarlas. Y no estoy hablando de festejo, no estoy hablando de festejo porque lo que se festeja son las fechas clave como cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Esos son festejos. La celebración es un acto de construcción personal que es muy simple y se los enseño yo mismo. Es esto. Pelado, dejaste todo en el programa, hiciste lo mejor que pudiste, acompañaste a esta gente que tiene inquietud por conocer el tema y eso es una celebración. Uno necesita celebrar los logros. Celebren los programas que ustedes hacen, porque ustedes también están tocando la vida de la gente con esto que ustedes hacen. Y esa celebración nos prepara para el próximo. Qué hermoso, Horacio. Qué precioso, Te qué queremos precioso. súper agradecer por esta charla, por este contacto. Ojalá que no sea el primero y el único, porque la verdad que el tema da para hablar y mucho más extendido. El gusto fue mío, Mu- de verdad. Muchísimas Gracias, un gracias. abrazo, Horacio, muchas gracias. Y vos sabés, Que Pau, estén que muy bien.